Gloria al Señor, Dios le bendiga en esta hermosa noche. Qué bueno es el Señor. Esperamos en el Señor que se hayan podido conectar. Dios bendiga a nuestra hermana Darling, a Eduardo. Gloria al Señor. Vamos a ver. Ok. Vladimir. Gloria al Señor. Creo que nuestro hermano Juan, iPhone Juan. Gloria al Señor. Qué bueno que nuestra hermana Guadalupe se pudo conectar. Nuestra hermana Paceli también. Me confirman si me están escuchando. Me confirman. Amén, amén, profe. Lo escucho de este lado, Víctor. Oh, mi hermano Víctor, evangelista internacional de RD. Qué bueno. Aleluya. Qué bueno es el Señor, que hoy tenemos una clase. Me lo escucho. Qué bien, mi hermana Paceli, se le quiere mucho de este lado. Se le quiere bastante. Decía que hoy tenemos una clase diferente a la del martes pasado. Vamos a ver si nuestro hermano Ramón se conecta. El Señor, déjeme verificar. Porque no solamente mandé el link por el grupo, también lo mandé de manera personal para que no haya inconveniente. Gloria al Señor. Decía que hoy tenemos una clase diferente a la del martes pasado porque no pudimos tener clase presencial ayer. Entonces lo que hicimos fue que coordinamos con nuestra hermana Virtudes. Estamos básicamente fusionando la clase de ayer con el grupo de hoy vía esta plataforma. En unos minutos ya vamos a empezar de manera formal. Qué bueno es el Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, como siempre, implorando tu dirección, tu guianza y tu benevolencia. Qué bueno. Entonces, permítame de manera rápida hacer mención de la materia que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando el número 1, apologética, 2, homilética, 3, literatura del Nuevo Testamento, 4, seminario de la historia de la iglesia, 5, iglesia y sociedad, 6, iglesia y política, 7, iglesia, debo decir, ética cristiana, y por último, el ser humano y su contexto. Esa es la forma que vamos a estar trabajando. Yo sé que algunos estarán pensando que si solamente, por ejemplo, le falta la materia de apologética o tal vez del ser humano y su contexto, entonces que no tendría sentido escuchar, por ejemplo, una clase de homilética y demás. Sin embargo, la forma como vamos a trabajar estas materias, vamos a entrelazar entre ellas. Por ejemplo, en el caso de apologética y homilética, básicamente con algunas excepciones, tienen básicamente la misma estructura ambas materias. Por eso notaron aquellos que entraron el martes pasado una variación de cómo ahora organicé las materias, para que así podamos irla combinando de una manera más fácil. De modo que yo sé que será mucha información en 1 hora y básicamente 40 minutos. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera materia. En este caso tiene que ver con apologética. La semana pasada ya hablamos de conceptos. Hoy vamos a concentrarnos básicamente hablando de pilares. En este caso, cuando hablamos de pilares, nos referimos básicamente a 8 pilares que trabajamos en la apologética. Número 1, el tema. Número 2, delimitación del tema. Número 3, delimitación geográfica. Número 4, delimitación de los oyentes. Número 5, delimitación del tiempo. Número 6, propósito. Número 7, delimitación de los versículos. Y por último, lo que tiene que ver con la parte de los antecedentes.
Básicamente eso es lo que vamos a ver hoy en la parte de apologética. Sin embargo, en la parte de homilética, para que ya vayamos viendo la relación entre esas dos materias, vamos a estar trabajando 4 pilares. Número 1, y reitero, estoy hablando con relación ahora a la homilética. Número 1, el tema. 2, el título, que el título no es más, en cierto modo, que delimitar el tema, que es en el caso de apologética que lo tratamos de esa manera. Número 3, los oyentes. Y número 4, el propósito. Reitero, con relación a apologética hablamos de 7 pilares o 8 pilares. Y con relación a homilética hablamos de 4 pilares. Si ustedes pueden notar, hay una relación entre los 8 pilares o 7 de 8 pilares de la apologética con los 4 pilares, en este caso de la homilética. Eso se debe básicamente que tomamos la estructura de la homilética para preparar de una manera más didáctica y más fácil lo que sería la estructura de una defensa o de una apologética. Así que vamos a empezar con la primera parte, que con relación a los estudiantes del lunes ya trabajamos lo que es la parte del tema. Y habíamos dicho con relación a ese primer pilar de que el tema es general. Es decir, que a diferencia de enfocarse en una parte del tema, aquí este primer pilar básicamente lo que hace es que hace un enfoque del tema general. Es probable que algunos estén pensando, bueno, si de todo modo vamos a delimitar el tema, ¿por qué de una vez no trabajamos la delimitación del mismo? Lo que pasa es que la idea de no delimitar inicialmente el tema es básicamente para que los estudiantes se vean en la necesidad, por lo menos, de tener un dominio o un conocimiento general de lo que es el tema. Yo quiero trabajar en esta ocasión el mismo tema que trabajamos el lunes antepasado con el grupo presencial. Me refiero al tema que tiene que ver básicamente con la iglesia y la tribulación. No sé si de los que están presentes en la plataforma de los hermanos de los lunes pueden recordar básicamente cuál es el tema específicamente, de manera específica el tema. No sé si lo recuerdan. Ya yo di algunas pinceladas de ese tema. No sé si lo recuerdan. Bueno, parece que no lo recuerdan. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Bueno, pero recuerdo que Dios bendiga a los hermanos Ramón Robles. Recuerdo que textualmente el tema dice, la iglesia pasará por la tribulación. Y alguien dijo, ¿no? Recuerdo que nuestro hermano, creo que Vladimir, decía que si era una afirmación. Y yo decía que no era una afirmación. Por eso es que vamos a trabajar ese tema general de una manera, de una forma de interrogante, porque no es una afirmación. Reitero, el tema es la iglesia pasará por la gran o por la tribulación, porque tenemos que diferenciar dos cosas, tribulación y gran tribulación, que más adelante cuando toquemos lo que tiene que ver con la delimitación del tema, vamos a ver la diferencia. Así que vamos a tomar este tema general como punto de partida. Reitero, nuestro tema se da en forma de interrogante, no de una manera afirmativa. La iglesia pasará por la tribulación. Es el tema que nos vamos a enfocar para defender, para demostrar si la iglesia va a pasar o no va a pasar por la gran tribulación, o debo decir por la tribulación. Ahora bien, ya tenemos el tema de manera general. ¿Qué es lo que se hace con ese tema? Simplemente se empieza a investigar, a buscar información de manera general con relación a ese tema. Ahora, en la parte de los antecedentes, voy a entrelazarla ahora con el tema general, que es el pilar número 8. Tiene que ver básicamente con investigar trabajo que ya se han hecho sobre el tema defender. Me explico. Por ejemplo, ¿cuántas personas o cuántas corrientes ya tienen un perfil, o debo
usar la palabra cuántas corrientes ya tienen un postulado con relación al tema general que estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos la corriente que tiene que ver con pre-tribulacionista. Cuando hablo de pre, son aquellos que entienden dentro del seno de la iglesia que la iglesia no va a pasar ni por la tribulación ni por la gran tribulación. Noten que estoy haciendo diferencia, estoy haciendo mención tribulación y gran tribulación. Luego tenemos una segunda corriente que es la que dice que la iglesia se va en medio de la tribulación, es decir, que cuando pase el tiempo de la tribulación, la iglesia sería arrebatada. Luego tenemos una tercera corriente que es la que dice que la iglesia se va después de la gran tribulación, es decir, post-tribulacionista, se le llama a esta corriente. Y luego tenemos una cuarta corriente que es la que establece que la iglesia va a ser arrebatada básicamente cuando cumpla o cuando viva los 1000 años, y algunos incluso dicen dentro de esa misma corriente que será arrebatada en medio del milenio. Básicamente tenemos esas cuatro corrientes. Noten que esa cuatro corrientes la pudimos ver a través de los antecedentes. ¿Qué indica esto? Que ahora volvamos a nuestro tema general. Nuestro tema general, reitero, es la iglesia, no es un tema afirmativo, es un tema encerrado en signos de interrogación. La iglesia pasará por la tribulación. Ya tenemos el tema. Y en base a los antecedentes ya tenemos cuatro corrientes. Ahora bien, vamos a entrar a la parte número 2 o al segundo pilar que tiene que ver con delimitar el tema. Permítame hacer una relación ahora rápido con la homilética. Por ejemplo, dentro de los cuatro pilares, el número 1 es el tema, que guarda relación con el primer pilar de la apologética, que es el tema general. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que con relación a la homilética, cuando usted va a predicar, muchas veces usted no tiene que poner o delimitar el tema, que en homilética no le llamamos delimitar como en el caso de apologética. En homilética le llamamos título. Reitero, en el caso de la homilética, cuando usted tiene el tema, no siempre usted lo va a delimitar. ¿Por qué no siempre? Porque muchas veces usted va a predicar una noche y la actividad solamente se va a dar una sola noche, bajo un tema específico. Entonces no hay que delimitar necesariamente el tema. Ahora, cuando usted va a delimitar el tema en la parte de homilética, se le llama a esa delimitación título, a diferencia de la apologética, que siempre se le va a seguir llamando delimitación del tema. ¿Ven cómo va guardando la relación? Tanto la apologética como la homilética. Vuelvo a la apologética de nuevo, con relación a la delimitación del tema. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no hay problema, usted me lo hace saber, que la idea aquí es que podamos seguir aprendiendo y profundizando los conocimientos. De manera que, ¿cómo vamos en la parte de la apologética a delimitar el tema? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjese, muchas veces cuando tomamos en cuenta la estructura del tema general, eso nos permite con mayor facilidad delimitar el tema. Me explico. Volvamos a nuestro tema general. Nuestro tema es en forma de interrogante y siempre hago el aclarando para que no vayan algunos a malinterpretar que el tema es afirmativo. Reitero nuestro tema general. La iglesia pasará por la tribulación. Ahora, cuando analizamos la estructura del tema, vamos a encontrar inmediatamente un elemento importante de que el tema se está ubicando en el tiempo que tiene que ver con tribulación, no gran tribulación. ¿Notaron eso? Reitero, tan pronto analizo la estructura del tema, me doy cuenta que el mismo se está enmarcando dentro de lo que es la tribulación.
porque el tema dice, la iglesia pasará por la tribulación. Eso me da la facilidad inmediatamente de ubicarme dentro del tiempo que abarca la tribulación y no tener que hablar de lo que tiene que ver con la gran tribulación. Déjenme aclarar este punto, porque yo sé que esto puede generar duda. Algunos te dirán, bueno, pero el pastor siempre hace el aclarando de tribulación y gran tribulación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fíjese, cuando hablamos de la última semana, que todos estamos de acuerdo que nos referimos a la semana número 70, una semana profética que la encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Daniel habla de 70 semanas, pero hay una semana en específico que es la última semana. Esa semana básicamente es la semana donde se van a desarrollar hablando de manera escatológica, una serie de eventos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas personas no dividen esa última semana profética, sino que a todos los eventos que contempla esa última semana de 7 años, le llaman a esa semana la semana de gran tribulación. Otros suelen llamarle la semana de tribulación. Sin embargo, hablando de manera escatológica, esa última semana de Daniel se divide en 2 partes. Yo sé que ustedes ya, o muchos de ustedes manejan, que se divide en 3 años y medio la primera mitad y la segunda mitad en 3 años y medio. Sin embargo, cuando se toca la división y se usa el lenguaje escatológico, no solamente se divide con relación a los meses o a los años, también se divide con relación a los eventos. ¿Qué significa esto? Que a los eventos que están contemplados desde el día 1 hasta cuando se cumplen los 3 años y medio de la semana 70, se le llama la tribulación. Note la diferencia. Ahora, a partir de la mitad de la semana hasta cerrar la semana, a esos eventos están ligados lo que sería la gran tribulación. Por eso que tenemos tribulación los primeros 3 años y medio y gran tribulación los últimos 3 años y medio. Por eso que tomo mi tema general. Como el tema dice, o el enunciado del tema general es, la iglesia pasará por la tribulación. ¿Qué significa esto? Que ya yo no tengo que enfocarme en temas o corrientes escatológicas que hacen un enfoque después de los 3 años o la primera mitad o los primeros 3 años y medio. Me explico. ¿Cuáles son las corrientes que hacen un enfoque de que la iglesia se va después de los primeros 3 años y medio? Bueno, podemos ahí mencionar la corriente medio tribulacionista. Recuerden que esa corriente medio tribulacionista es el pensamiento que cree y asume de que la iglesia se va o será arrebatada tan pronto se cumpla la primera mitad o los primeros 3 años y medio de la última semana. ¿Cuál es la otra postura que está después de la mitad de la semana de Daniel? Bueno, sería la postura de post-tribulacionista. Esa corriente, reitero, lo que establece es que tan pronto termine la última semana o la semana 70 o los 7 años, entonces la iglesia será arrebatada. Luego está la tercera postura y es aquella que tiene que ver con el milenio, que el milenio obviamente se contempla después de la última semana. ¿Qué significa esto? Que automáticamente entonces me quedaría la postura que estaría antes del cumplimiento de los 3 años y medio. ¿Esa sería cuál, mis hermanos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería esa postura, esa corriente que dice que la iglesia se va antes de la semana 70 o antes de la tribulación? ¿Cuál es esa postura? Yo la mencioné, la 4. ¿Cuál es esa postura? ¿Cómo se llama? Post-tribulación. Post-tribulación. Después. Post es después. Pre-tribulación.
pretribulacionista, correcto, esa es, porque pre significa antes, sí. Post es después, medio es a mitad, el milenio es después de la última semana. Por eso es que para delimitar mi tema, entonces, ya automáticamente por la estructura del mismo tema general me permite ubicar mi delimitación dentro de lo que sería de la corriente pretribulacionista. Eso significa que mi tema delimitado sería que la iglesia se va antes de la semana 70. ¿Por qué digo antes de la semana 70? Porque estoy diciendo que antes de que inicie la semana 70, la iglesia será arrebatada. De manera que esa sería nuestra delimitación. No sé si me están copiando. ¿Me copian? ¿Me están copiando? Correctamente. Ok. Víctor, ¿me copia? Perfecto, perfecto. Man. Le copiamos. Le copiamos. Okay. Porque la idea es que si no entendemos este peldaño de la apologética, lo demás sería más complejo, más complicado asimilarlo. Porque esto que yo estoy explicando ahora es la base de lo demás. Porque todos los demás pilares, reitero, el pilar geográfico, de la delimitación geográfica, el pilar de la delimitación de los oyentes, el pilar de la delimitación, por ejemplo, de los versículos, el propósito, todo va a girar ahora alrededor de la delimitación de mi tema. Por eso nuestro tema ahora delimitado, en el cual vamos a trabajar sería la iglesia será arrebatada antes de la semana 70. Sería nuestro tema delimitado. Ahora bien, ya lo tenemos delimitado. Ya sabemos que lo que vamos a demostrar o vamos a defender es que la iglesia se va antes de que esa semana inicie. Eso es lo que vamos a demostrar. Ahora bien, permítame hacer un paréntesis y entrelazar esto con la homilética, porque está bien ligado. Nuestro tema en la homilética, ¿cuál sería? El tema general. La iglesia pasará por la gran tribulación, correcto. Ese sería el mismo tema general de la apologética. Ahora bien, en el caso de la homilética, que tiene que ver con la predicación, ¿cómo ahora delimitamos el tema? Y cuando hablo de delimitar en homilética sería entonces, ¿cómo le coloco un título en la homilética? Permíteme aclarar esto, porque no quiero que generar confusión. Fíjese, por ejemplo, suponiendo, mi hermano Ramón Robles, que usted va a predicar, lo invitan a una iglesia a predicar, y la iglesia tiene 3 días o tal vez una semana de campaña, y la iglesia dice, bueno, nuestro tema de la semana, es decir, de la semana completa, será, la iglesia pasará por la tribulación. Sería el tema que tiene la iglesia para trabajarlo. Y piensan en nuestro hermano Ramón Robles para una noche. Y le envían la carta y le indican en la carta cuál es el tema general. Ahora bien, ¿qué haría nuestro hermano Ramón? Simplemente lo que va a hacer es tomar un elemento o subdividir el tema general para él entonces basar toda su predicación en esa subdivisión que entonces podemos llamarle en homilética a ese título, y en hermenéutica y en apologética, ¿cómo le llamaríamos? La delimitación del tema. Ven que es lo mismo. Lo que cambia es el nombre. Lo que cambia es el nombre. En apologética, ¿cómo yo le llamo? Bueno, delimitación del tema. En homilética, ¿cómo le llamo a la parte del tema en la cual me voy a enfocar? ¿Cómo le voy a llamar? Título. Es sencillo. ¿Ven la relación? Lo que va a variar es el nombre. Ahora, ¿estamos claros, Ramón Robles? Estamos claros, doctor. Ok, ¿ven la diferencia? Lo que va a variar es el nombre. Ahora, en el caso de la homilética, la delimitación o la parte que voy a hablar del tema para convertirlo en un título, la hacemos diferente como se hace en la apologética. Porque la apologética nos permite utilizar una serie de estrategias para poder delimitar el tema. Ahora, la manera más objetiva en el caso de la homilética para usted
saber qué parte del tema general va a hablar. Sería basarse en el propósito. En el propósito. Recuerden que en el caso de la homilética hablamos sus 4 pilares. ¿Cuáles son? Número 1, el tema. Número 2, el título. Número 3, en este caso los oyentes. Número 3, los oyentes. Número 4, el propósito. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué es el propósito en una predicación? El propósito en una predicación es lo que se quiere lograr con esa prédica. Volvemos y tomamos el título que colocamos en homilética. ¿Cuál fue el título? La iglesia se va antes que inicie la semana 70, ¿cierto? O usted lo puede decir de otra forma. Usted puede decir, bueno, la iglesia se irá antes de los eventos de la última semana, ¿cierto? Pues que usted está ahora hablando de su título. Ahora bien, ¿qué es lo que usted va a demostrar en la predicación? Usted va a demostrar en la predicación de que la iglesia se va a ir, será arrebatada antes de la semana 70. ¿Qué significa esto? Que toda la información que usted va a suministrarle a los oyentes, estoy en homilética, siempre va a girar alrededor de ese propósito. ¿Qué significa? Que si de repente, vamos a suponer, a nuestra hermana, por ejemplo, Guadalupe Ortiz, mientras está ahí predicando el tema o el título de que la iglesia se va antes de esa última semana, la semana 70, de repente le llega una información de que Adán pecó, por ejemplo, de que Adán pecó. ¿Qué va a hacer nuestra hermana Guadalupe? Ah, bueno, como esa información que le llegó a su mente no tiene nada que ver con el propósito de la predicación, ¿qué ella va a hacer? Ella la va a descartar. Es decir, el propósito es lo que nos permite depurar las informaciones y únicamente usar las informaciones que nos puedan ayudar a demostrar lo que queremos o el propósito que nosotros nos establecimos en la prédica. Es lo mismo que pasa en el caso de la apologética. Pero más adelante voy a tocar el propósito de la apologética. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Todo perfecto. Ok. Si no hay duda, podemos continuar. Si tiene Hay alguna duda. Una pregunta. Hay algunas, maestro, hay algunos gente escribiendo, maestro. Yo tengo una pregunta, profe. Tengo una pregunta. Déjeme ver si es que me está... No lo veo aquí en el chat del Zoom. A ver si es que me está escribiendo personal. Porque para que me puedan llegar los mensajes en el Zoom, tienen que escribir en el chat del Zoom. Estoy verificando aquí, no veo ningún mensaje en el Zoom. Una pregunta, profe. Sí, mi hermano. Profe, una pregunta. Usted hablando de la primera mitad y de la segunda mitad. ¿Hay eventos específicos que van a acontecer en la tribulación en la primera mitad y en la segunda? Claro, eso voy a tocarlo en un momento. Voy a tocarlo. Tengo esa pregunta en queue. Voy a tocarlo porque cuando vuelva a tomar la delimitación en apologética del tema, voy a tener que meterme en los pasajes que hablan de esos eventos. Perfecto. ¿Alguien más? Reitero, que están escribiendo, por favor, si escriben por el grupo de la materia, no pueden contestarle. Tienen que escribir por el chat del Zoom. Por el chat del Zoom, por favor. Debe de escribir. Porque ustedes saben que estamos en la pantalla, estamos monitoreando varias cosas. Entonces, se me hace cuesta arriba tener entonces el grupo abierto y contestar por el grupo. Por favor, escriban por el chat. Usted le da el chat y el mensaje va a llegar sin problema. Pues, retomo. Si estamos claros, ahora voy a entrar a la parte que tiene que ver con la división de la semana, porque ya delimitamos nuestro tema en apologética. Ya sabemos que vamos a trabajar lo que sería el hecho de que la iglesia no pasará o se irá antes que inicie la semana 70. Obviamente eso es lo que vamos a trabajar. Tal vez usted lo puede
decirlo de otra forma, tal vez usted pueda decir que la iglesia será arrebatada antes de los eventos escatológicos. Pues, en fin, el punto es de que nuestro tema está delimitado en el hecho de que la iglesia será arrebatada antes de los eventos de la semana 70. Ahora, como ya dividimos la semana 70, y más adelante, cuando toque el pilar que tiene que ver con la división del tiempo, voy a tener que hacer uso de la división de la semana, lo haré ahora. Vamos a hacerlo ahora. Fíjese, decía que el problema radica de que la mayoría de las personas, cuando hablan de escatología, no se percatan de dividir la semana. Ahora bien, dividamos la semana y de manera rápida, no me puedo detener a analizar los eventos en sí, pero voy a hacer mención. Voy a hacer mención. En el grupo ahora, Dios bendiga a nuestra directora de virtudes. Qué bueno. Entremos a la semana. Ya sabemos que de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 20 en adelante, del 24 al 27 específicamente, Daniel habla de 70 semanas, pero vamos a concentrarnos en la semana número 70, entendiendo que la semana número 70 es una semana, al igual que la demás, una semana escatológica, y que cada día de esa semana debe tomarse en consideración como un año. Me explico. Si estuviéramos hablando de nuestra semana que inicia el domingo, entonces domingo sería equivalente a un año, de acuerdo a la semana de Daniel. El lunes, otro año. El miércoles, otro año. Y así sucesivamente hasta llegar al sábado. Entonces, estaríamos hablando no de 7 días con relación a la semana profética de Daniel, sino estaríamos hablando de 7 años. ¿Estamos claros? Porque una semana que cada día simboliza un año, hablando en el lenguaje profético, en el lenguaje escatológico. Ahora, iniciemos cómo Daniel divide esa semana, que es importante. Ya a la altura del capítulo 12, versículo 11 y 12. Daniel en el 11 divide y dice que la primera mitad, es decir, la primera mitad de esa última semana, él dice que tiene más o menos, él dice que tiene 1290 días, dice Daniel. Ahora, como estamos hablando de años, para que usted no se complique la vida, nosotros vamos, una vez que mencionemos los días que abarca esa semana o la primera mitad de la semana, vamos a convertirla en años, para que usted no se complique. Reitero, Daniel está diciendo a la altura del capítulo 12, versículo 11, que la mitad de la semana, es decir, vamos a dividir nuestra semana por mitad. Básicamente el miércoles sería, por usar un término llano, sería el ombligo de la semana, ¿cierto? El miércoles. Porque recuerde que nuestra semana inicia el domingo. Lo que pasa es que la semana laboral inicia el lunes. Por eso el miércoles sería la mitad de la semana. ¿Qué indica esto? Que si Daniel estuviera tomando como parámetro nuestra semana, entonces diría Daniel que desde el domingo hasta el miércoles, que es la mitad de la semana, tiene 1290 días. Ahora, como el calendario que Daniel está usando es un calendario que el año tenía, o el mes tenía 30 días exactamente, entonces estaríamos hablando que 1290 días sería igual a 3 años y 7 meses. Noten, reitero, estoy haciendo la conversión. Daniel está diciendo que la primera mitad de la semana tiene 1290 días, pero para una mejor comprensión para nosotros, estaríamos hablando de 3 años y 7 meses haciendo la conversión. Eso es lo que se llama en escatología, esa parte se le llama la tribulación. Reitero, a esa primera mitad que Daniel está diciendo que tiene 1290 días, es equivalente
a 3 años y 7 meses, o decir, sí, 3 años y 7 meses, para ser más específico. A esos 3 años y 7 meses se le llama de manera escatológica la tribulación. Ahora, vamos a los evangelios para que vayamos viendo los eventos que van a acontecer en esa primera mitad. Mateo capítulo 24. Básicamente desde el versículo 3, porque en el versículo 1 los discípulos le formulan a Jesús la pregunta. Le formulan la pregunta, recuerden que en el versículo 1 de Mateo 24, Jesús, hablando de los edificios del templo, le dice a los judíos o a los discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra. Vuelvo y preciso. Jesús está hablando básicamente desde el versículo 3 de Mateo 24 hasta el versículo 15, estaría hablando de esa primera mitad que Daniel hace referencia en su capítulo 12, versículo 11, cuando él dice que esa primera mitad tiene 1290 días. Y como ya hice la corrección, vuelvo y menciono la conversión, sería equivalente a 3 años y medio. Ahora bien, volviendo a Mateo 24 y la pregunta de nuestro hermano Vladimir, los eventos que Jesús empieza a narrar desde el versículo 3 hasta el versículo 15, todos esos eventos que por razón del tiempo no los voy a tocar. Bueno, permítame rápido buscarlo, solamente para mencionarlo. Déjeme abrir la Biblia. Déjeme un momentico, solamente para mencionarlo, no para hacer un desglose de ello, para que tengamos una mejor apreciación. Estoy buscando, déjeme ver Mateo 24. Ok. Aquí estoy en Mateo 24. Ok. Mateo 24 hasta el versículo 15. Permítame copiarlo ahora. Ok. Bueno, Mateo 24, estoy buscando aquí la referencia. Sí, estamos buscando una referencia aquí, porque me interesa que ustedes vayan siguiendo. Ok, ya tengo la referencia aquí. Debe pasarlo ahora a Zoom, a la pantalla, para que podamos apreciarlo. Ok, déjenme moverme de aquí un poquito para no destruir la vista. Déjenme moverme un poquito. Déjenme cambiar la portada. Déjenme un momentico. Si salir de aquí. Ok. Ahora sí, déjenme ahora hacer el cambio. Porque quiero leer, que ustedes vayan apreciando los pasajes a raíz de la pregunta que hizo mi hermano Vladimir. Lo puede leer vivo, profe. Lo vemos. Bienaventurado. Sí, está bien. Que espera. Esto cuando es en vivo usted sabe cómo es el detalle. A mí. Sí, ahora no me van a ver hasta que no haga el cambio. Ahí Ahora el sí. tiene el micrófono abierto y se está oyendo como otra pérdida. Sí, porque la idea es que para ir interactuando con ustedes. No, no, no ok. usted, otra persona. Ok, ahora sí. Ahora sí ya estoy listo para la lectura. Ustedes saben que... Ok, ahora sí. Ahora copien el pasaje. Fíjense, Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, que él está hablando, ahora está en Mateo 24, donde no queda la piedra sobre piedra, entran guerra, rumores. Si me ayuda mi hermano con el micrófono para yo tener la lectura y después entonces usted puede intervenir. Le doy la palabra en breve. Y eso es del mismo. Ok. Reitero, déjeme silenciar a mi hermano para que podamos... Ok.
Reitero en Mateo 24. Dice, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la pregunta que le hacen los discípulos al maestro, básicamente. Ahora bien, el versículo 3, noten que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, aquí es lo importante. Noten las tres preguntas que hacen los discípulos. Número 1, ¿cuándo se dan estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, y del fin del siglo. ¿Notaron las tres preguntas que le hacen los discípulos al maestro? Aquí es donde viene el detalle, que en base a esas tres preguntas, Jesús empieza a dividir los eventos. Y desde el versículo 4 hasta el versículo 15, todos los eventos que Jesús hace mención son eventos que tendrán cumplimiento en la primera mitad, que retomo se le llama escatológicamente la tribulación. Así que mi hermano Vladimir, esos eventos que voy rápido voy a chequearlo. Fíjense los eventos que habla Mateo 24. Por ejemplo, dice en el 5, porque vendrán en mi nombre muchos diciendo y a muchos engañarán. No voy a explicar porque no tengo el tiempo. Luego habla de guerras, rumores de guerra. Luego dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Pero oiga lo que dice el versículo 8. Y todo esto, oiga lo que dice el 8. Permítame resaltarlo. Dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué el maestro habla de que todo esto será principio de dolores? Pero una razón básica, mi hermano, porque Jesús está hablando de lo que sería la tribulación. Permítame enlazar esto con Apocalipsis. Yo sé que ustedes han leído en Apocalipsis los juicios, los sellos, la trompeta. Fíjese qué es lo que sucede. Que los juicios que tienen que ver con los sellos, básicamente mi hermano Vladimir, que fue quien me formuló la pregunta, tendrán lugar dentro de lo que sería la primera mitad o la tribulación. Son los 4 juicios que se mencionan de los sellos en Apocalipsis. De hecho, los juicios de la trompeta también tendrán lugar dentro de esa primera mitad. Esos juicios que hablan de 7 trompetas también tendrán lugar. De manera que tanto Mateo 24, desde el versículo 4 hasta el 15, como los juicios de los sellos en Apocalipsis, los 4 sellos, como los juicios de las 7 trompetas, tendrán lugar dentro del marco del tiempo de la primera mitad, o como habla Daniel, de los primeros 1290 días, o 3 años y medio que tendrían la primera mitad de la semana. ¿Me copiaron esa parte? Una preguntita más. Dígame, Blas. Sí, le copiamos esa parte. Entonces, se entiende que entonces la tribulación, la tribulación y la gran tribulación son eventos diferentes. Pero dentro de la misma semana. Okay. Dentro de la misma semana. La diferencia es, bueno, lo voy a tocar ahora porque ya voy a hablar de la segunda semana. Ya estamos de la segunda parte de la semana. Ya estamos claros que la primera mitad se le llama tribulación. Por eso Jesús dice, Mateo 24:8, que todo eso es principio de dolores. Ahora, la segunda mitad, vamos a concentrarnos en la segunda mitad. ¿Qué pasa con la segunda mitad? La segunda mitad inicia desde el versículo 3 de Mateo 24. Básicamente, déjeme buscar aquí la referencia, hacer el cambio de este lado para que veamos cuándo inicia la segunda mitad y cuándo concluye. Fíjese, la segunda mitad entonces concluye en el versículo, inicia la segunda mitad en el versículo 15, que dice, por tanto,
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahí es donde inicia la segunda mitad. Ahora, ¿por qué inicia ahí? ¿Y por qué inicia con ese evento? Bueno, porque sencillamente en ese tiempo, cuando se cumplan los primeros 3 años y medio, es que el anticristo va a profanar el templo. Y cuando él profana el templo, entonces se va a romper o a quebrantar el pacto que él hace con Israel al principio de la semana 70 de Daniel. Por eso es que ese evento de la abominación desoladora es lo que marca el inicio o el final de la primera mitad y el inicio de la segunda mitad de la semana 70. Ahora bien, antes de hablar de algunos eventos que van a tener lugar en esa segunda mitad, llamada Gran Tribulación. Ahora, permítame explicarle de por qué se le llama Gran Tribulación, mis hermanos. Es que si los juicios iniciando la semana serán severos, los juicios que vendrán en la segunda mitad no tendrán comparación. Por eso es que se le llama Gran Tribulación. Por eso. Ahora vamos a concentrarnos qué tiempo, de acuerdo a Daniel, dura esa segunda mitad. Volvamos a Daniel. En este caso, permítame leerlo. Y quiero leerlo porque esto es importante. Permítame ir a Daniel capítulo 12, en el versículo 12, para que podamos apreciar. Aquí estoy en Daniel capítulo 12. Ok, perfecto. Para que luego pasemos a Mateo, en este caso Mateo 24, y podamos ver qué tiempo dura. Ok, aquí ya estoy en Daniel. Perfecto, permítame hacer un detalle de este lado. Ok. Excelente. Nuestro hermano Vladimir está muy activo, qué bueno. Bueno, ya estoy aquí en Daniel. Déjenme hacer el cambio de este lado. Dani fue que hizo la primera pregunta y yo hice la segunda. Ok, ya estoy en Daniel, como lo pueden ver ahí en pantalla. Fíjese, Daniel 11 dice, ya tocamos, y desde el tiempo que ya toqué esa parte, vamos entonces al versículo 12. El versículo 12 que es el que me interesa, aquí está. Dice, bienaventurado el que espere y el que llegue a 1335 días. ¿Notaron la lectura? Daniel dice que esa segunda mitad dura 1335 días. Ahora bien, ¿por qué Daniel habla de 1335 días? Porque está estableciendo que desde el momento que se rompa el pacto, el conteo empieza hasta concluir. Para concluir la segunda mitad de la semana debe pasar 1335 días. Ahora bien, cuando hacemos un análisis rápido, una conversión a año, para que usted tenga una mejor apreciación, estaríamos hablando en años, que esa segunda mitad de la semana tendría más o menos 3 años, 8 meses y 15 días. Reitero, esa segunda mitad en año sería equivalente a 3 años, 8 meses, 6 años, 3 años, perdón, 8 meses y 15 días. Es decir, tendría un poco más que la primera mitad. Eso es lo que dice Daniel. Ahora, ¿qué va a pasar en esa mitad? Bueno, retomamos Apocalipsis. Ustedes recuerdan que le había dicho que tanto los juicios de los sellos como los juicios de las trompetas tendrán lugar en la primera mitad. Pero déjeme explicarle algo. Cuando uno lee Apocalipsis va a notar que los juicios de lo que tiene que ver con el cáliz de la copa de la ira de Dios son más severos que los juicios que involucran los sellos y las trompetas. Por eso es que los juicios del cáliz de la copa de la ira de Dios tendrán lugar específicamente en la segunda mitad. Por eso mi hermano Vladimir y lo demás es que esa segunda mitad se le llama Gran Tribulación. Ahora bien, cuando usted va a Mateo 24, ya del 15 en adelante, todos esos eventos que nada Mateo 24 tendrán lugar en esa segunda mitad.
Yo quiero precisar, ya que hice mención de Mateo 24, de un versículo en particular. Y me refiero a Mateo capítulo 24, el versículo 22. Yo sé que muchos lo han leído. Vamos a ver si alguien me lo lee, por favor. Mateo 24, versículo 22. Que alguien me lo pueda leer. Mateo 24, 22. ¿Quién se anime y me lo lee? Amén. Ok, mi hermana. El 22 Sí, el 22 de Mateo 24, por favor. dice así. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria al Señor. Así como lo ven en pantalla, como la lectura de mi hermana. Y si aquellos días, ahora bien, Mateo está diciendo aquellos días, a la cuales días se está refiriendo Mateo. Aquí viene el detalle. Y es que la mayoría de las personas siempre ven a Mateo 24 dentro del marco de la iglesia. Y por eso es que así lo interpretan. Por eso las personas cuando hablan de aquellos días, están hablando de estos días. Porque reitero, la mayoría de las personas cuando van a Mateo 24, Marcos, por ejemplo, capítulo 13, Lucas 21, y por qué no, sí, esos pasajes escatológicos, Mateo 25 también, Mateo 22, siempre lo ven a través del lente de que tienen que ver con la iglesia. Sin embargo, estos pasajes, aunque hay enseñanza aplicativa para este tiempo y también para la iglesia, pero su estructura profética tiene que ver básicamente con la última semana de Daniel y en particular Mateo 24, 22, que reitero la lectura. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora, ¿a cuáles días se está refiriendo Mateo? Precisamente, Mateo se está refiriendo específicamente a los 1335 días que dice Daniel que tienen la segunda mitad de la última semana profética. ¿Ven lo interesante de todo esto? ¿Ven lo interesante? Pero lamentablemente, dígame mi hermana. Ok, pensé que alguien quería la palabra. El detalle es que como siempre se interpreta Mateo 24 a la luz del lente de la iglesia, la gente se lo atribuye de que son estos días. Sin embargo, Mateo 24, Mateo 25, Mateo 22, por mencionar otros capítulos, son capítulos escatológicos que tienen que ver con la última semana. Entonces, cuando la gente lee la palabra escogido, piensa en la iglesia y la gente se olvida de Israel. Ahora bien, surge la pregunta para que sigamos avanzando. Mateo dice que esos días serían acortados. Ahora bien, ¿a cuánto sería reducido estos días o los 1335 días? ¿Cómo sería reducido? ¿Cuál es la cantidad entonces que quedaría? Porque Mateo está puntualizando que serían acortados. Por eso es que los eventos escatológicos, mis hermanos, para poder defenderlo, para que usted pueda defender con propiedad ese tema de que la iglesia se irá antes de los eventos de la semana 70, usted debe manejar los eventos de esa semana y debe saber la separación de esa semana para que no tenga inconveniente, porque ese es el problema, que no podemos ver los textos aislados. Ese versículo, para entenderlo, Mateo 24, 22, hay que verlo a la luz de la semana 70 de Daniel, pero hay que verlo también a la luz de Apocalipsis. Por eso yo creo que de manera rápida demos un vistazo a Apocalipsis 12:6. Fíjese lo que dice Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto. Qué interesante, ¿eh? Porque muchas personas cuando leen en el lenguaje figurado, leen la expresión mujer, lo aplican a la iglesia. Pero no siempre se puede aplicar a la iglesia. Yo entiendo, claro, que cuando vamos al libro de Cantares, perfecto, cuando vamos al libro de Cantares,
hay mucha enseñanza ahí excelente, la aplicamos a la iglesia, hablamos de la sulamita y demás, pero ojo con esto, en los eventos escatológicos, no siempre cuando se habla de la mujer se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Ahora, cuando Apocalipsis habla de la mujer, en el versículo 12 o capítulo 12, versículo 6, ¿sabe de quién está hablando? Está hablando de la mujer, pero está hablando de Israel. De hecho, muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la mujer de manera simbólica, se está refiriendo a Israel. Por eso es que está diciendo, y la mujer, vamos a cambiar la expresión de la mujer, vamos a colocar Israel. Israel huyó al desierto. ¿Cuándo Israel huyó al desierto? Bueno, acabamos de explicar que cuando se dé la abominación desoladora, cuando se cumple la primera mitad, que el anticristo profane el templo, entonces va a romper el pacto con Israel. Y cuando rompe el pacto con Israel, ¿qué va a hacer Israel? Israel va a huir al desierto. Ahora bien, note lo que dice Apocalipsis 12:6. Dice que cuando la mujer huye al desierto, ¿sabe qué tiempo va a durar en el desierto? Dice, sustentada por 1260 días. Qué interesante esto. Voy a ponerlo de nuevo en pantalla y voy a sombrear porque me interesa que ustedes puedan notar. Ahí está sombreado. Oiga, 1260 días. Ahora, volvamos a Mateo 24. Por eso Mateo 24 dice, aquellos días, es decir, que ahora dice Juan. Juan es más específico. Mateo únicamente se limita a decir que aquellos días serán acortados. ¿Cuáles días? Los días de los 1335 días que Daniel 12:12 dice que tiene la segunda mitad. Ahora Juan establece un número. Juan dice que esa segunda mitad sería igual a 1260 días. ¿Qué significa esto? Que sin entrar en mucho detalle, Dios le está restando a los días que le reveló a Daniel, que Mateo dice que serán acortados. Dios le está restando específicamente 75 días. Claro, cuando usted le resta a los 1335 días que Dios le revela a Daniel que va a tener la segunda mitad, los 1260 días que dice Apocalipsis 12:6, quedaría entonces la diferencia en que Dios le restó 2 meses y 15 días o 75 días. Ven, a esos días que Mateo se refiere, porque es que los juicios, mis hermanos, hablando, retomando Apocalipsis, el juicio del cáliz, de la copa, de la ira de Dios, serán demasiado severos. Y por eso Dios va a tener que reducir esos días. Ahora bien, ya para cerrar con la delimitación del tema y seguir avanzando, por eso es que dice que serían acortados para que serían salvos. Pero en este caso, el contexto de salvación aplicado en Apocalipsis 12:6 no tiene que ver con la salvación del alma, sino la salvación del anticristo y el ejército que se le suma. Dígame, Darling. Ok, Darling, tiene la palabra. Es lo que ella parece. Mire. Sí, yo tengo una pregunta antes de que usted salte este tema. Es concerniente cuando usted hacía el aclarando de la tribulación y la gran tribulación. Que usted leía que los primeros capítulos, o sea, los primeros versículos, usted decía que del 3 en adelante correspondían a la tribulación, o sea, la antesala de la gran tribulación. Entonces, cuando habla específicamente esos versos de se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, habrá hambre, pestilencia, terremoto, de que esa parte se está refiriendo exclusivamente a la tribulación en tiempo futuro, descartando de que sean eventos de que ya se han cumplido. O cuando usted habla de la tribulación como antesala a la gran tribulación, se refiere específicamente a esas 70 semanas. Ok, antes de dar la palabra a un usuario que no
está identificado porque no veo nombre. Ese daño. Permítame responderle a Darling. Vamos a aclarar esto. El detalle es que hay un término en hermenéutica, se le llama la ley de doble referencia. Ese término lo que implica es cuando una profecía en la historia de la raza humana tiene más de un cumplimiento. Por eso es que cuando entremos la semana que viene, la parte de lo que sería los argumentos, hay un argumento que es el argumento histórico, donde esa parte se trabaja. Pero ok, el hecho es que esa ley de doble referencia lo que implica es que vamos a ver eventos escatológicos que se estarán cumpliendo en la historia de la humanidad, pero su cumplimiento no será pleno ni absoluto, sino que vamos a ver destello o ciertos elementos que se estarán cumpliendo, pero su cumplimiento pleno, absoluto, cabal, definitivo, será, en este caso, en la última semana de Daniel. Ahora bien, también hay un nombre que se le da a esto, se le llama progenie profética, que es lo mismo de la ley de doble referencia. Permítame tomar un ejemplo, a Mateo 24, versículo 15, que dice que cuando veáis la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel. Ahora, vamos a la historia y empecemos con Antíoco Epifanio IV. Para el año 160, bueno, vamos a decir alrededor de 200 años antes de Cristo, entra a Jerusalén, invade, profana el templo. Según los historiadores, se dice que tomó un cerdo y lo sacrificó en el altar y colocó una estatua del dios Zeus. Entonces, de esa manera, él profana el templo. Por eso es que muchas personas entienden que esa profanación, a esa era que se refería a Daniel. Pero hay un detalle, es que Jesús hace referencia de esa profanación después que pasa lo de Antíoco Epifanio, porque lo de Antíoco Epifanio pasa unos 200 años antes de Cristo. Y Cristo entonces toma la profecía de Daniel. Por eso ahí vemos un cumplimiento o una ley de doble referencia o una progenie profética donde esa profecía se cumplió, pero se cumplió totalmente. No, se cumplió en cierta fase o ciertos elementos, pero su cumplimiento pleno será en base a la ubicación del tiempo cronológico, hablando proféticamente, hablando de la última semana. O sea, ahora, que no está mal decir que eso, predicar bajo ese tema de que estamos viviendo esos últimos tiempos, es bíblico. Antes de continúo con el ejemplo para seguir abundando en esa pregunta. Su segundo cumplimiento que tuvo fue en el año 70, cuando el general Tito invade la ciudad, destruye el templo. Eso se entiende como el templo es sagrado, aunque Tito no sacrificó un cerdo, aunque Tito no colocó una estatua de ninguna deidad romana, pero el hecho, como el templo es sagrado, el hecho de él derribar el templo se asume como una profanación. Sin embargo, su cumplimiento final, ¿cuándo será? Y pleno será cuando el anticristo, en la primera mitad, cuando se cumpla, profane el templo. Ahora, mi hermana Darling, ¿qué es lo que pasa con Mateo 24 y otros pasajes más de la Biblia? Es que podemos utilizar enseñanza, pero tenemos que saber manejarla. Una cosa es que yo diga que la iglesia está viviendo sus últimos tiempos y me base en rumores de guerra y demás y aplique el concepto de progenie profética en Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21 y por qué no, y tal vez cierta sesión de Apocalipsis. Y otra cosa es que yo tome esos pasajes que de acuerdo al orden profético, su cumplimiento pleno será en la última semana y lo utilice para decir
que estamos viviendo ahora los últimos tiempos. Reitero, tenemos que ser claros y específicos. Una cosa es los últimos tiempos de la iglesia en la tierra y otra cosa es los últimos tiempos del globo terráqueo de la tierra. ¿Ven la gran diferencia? Que es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Yo creo que el otro usuario que tenía otra pregunta, ¿nuestra hermana Darling está clara con la respuesta? Antes de darle paso a nuestro hermano. Ok. Amén, amén, pastor. Amén, Yo pastor. creo que lo que... Ok, tiene la palabra. Sí, yo creo que lo que yo voy a preguntar va acorde con lo que Dairi está preguntando. Porque mire, yo entiendo, y yo, mire, mientras usted está hablando, yo estoy leyendo aquí verdaderamente Mateo 24. Si nos detenemos, hace énfasis a la gran tribulación y a la tribulación. Pero fíjese algo, yo creo y pienso, si usted se fija, Mateo 24, Jesús predice la destrucción del templo y ahí donde le dice, no queda piedra sobre piedra. Pero en el versículo 3 habla de señales antes del fin. Pero dice, y estando él sentado en el monte del Olivo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Yo creo que aplica también que lo que estamos viviendo hoy en día son señales que indican que él está cerca. De hecho, Ok, mi hermano. Si estoy No en sé Mateo si- 24. sí, Estoy en Mateo 24. Le voy a aclarar ahora mismo. Déjeme darle un copy-paste a esto aquí. Bueno, déjame ver si el programa me permite. Ok, ahora sí me va a permitir copiar. Ok. Voy con nuestro hermano en Mateo 24. Interesante pregunta. Sí, Interesante porque habla de- intervención de mi hermano. habla de señales y habla de eventos antes del fin. Ahora fin voy, del mi hermano. Dice por ahí, esto es en vivo. Ok, ya estoy en Mateo, hago el cambio, ahora sí. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, primera pregunta, ¿cuándo se dan estas cosas? Voy a puntualizar, que es importante esto. Aquí estoy. ¿Cuándo se dan estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, del fin del siglo. Yo me voy a quedar por el momento con la palabra venida. Me voy a quedar por el momento. ¿Por qué con venida? Porque fíjense cuál es el problema, mis hermanos. Los discípulos, Jesús está hablando del templo de los edificios, perfecto. Y ellos preguntan, número 1, ¿cuándo se dan estas cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, lo que Jesús acaba de decirle, señores. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Jesús le habló fue del templo, de la destrucción del templo. Exacto. No queda la piedra sobre Más piedra que no nada. sea derribar. Entonces, escuche bien la lectura, porque es que a veces leemos y leemos rápido. Retomo de nuevo. Oiga la pregunta, diciendo, ¿cuándo se dan estas cosas? Pero el versículo 1 de Mateo, dice el 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Notado? ¿Qué fue lo que los discípulos le mostraron al maestro? Los edificios, el templo y sus edificios. Y en base a eso, entonces ellos le preguntan al maestro, maestro, ¿cuándo se dan estas cosas? ¿Cuáles cosas, mi hermano? Número 1, la destrucción del templo y los edificios que tienen que ver con el templo. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, fin del siglo. Aquí es donde está el problema, que nosotros, de manera rápida, desde que leemos venida, primero, desligamos el versículo 1 y 2 de todo el contexto de Mateo 24. Y la clave para entender Mateo 24 es en el 1 y el 2. ¿Por qué el 1 y el 2? Porque Jesús está hablando básicamente del templo y la destrucción del templo. Ahora, quiero tomar la palabra venida. Fíjese, mi hermano querido del alma. El problema es que la palabra venida no tiene nada que ver con arrebatamiento.
De hecho, la palabra griega en Mateo 24, versículo 3, esa es la palabra griega padusia. Déjenme ver si puedo escribírsela aquí. Sí, déjenme rápido a ver si la puedo escribir. Ok. Si me va a permitir escribir esto. Ok. Ahí la tengo ya. Déjeme hacer el cambio. Bueno, aproveché y escribí al paso, ahí mismo, para que la puedan tener. Como hay hermanos que siempre les gustan tomar nota y demás. Sí. Perfecto, aquí estoy ya. Déjenme hacer cambio de este lado. Y déjenme bajarlo un poquito, que quiero que usted la vea bien. Ok, ahí tengo paducia. ¿Cuál es el problema de la palabra paducia? Mateo 24. Es que la palabra paducia es un término griego que de acuerdo a su etimología está hablando de venida visible, no de venida invisible. Ojo con esto. Señores, el arrebatamiento es una venida invisible para aquellos que se quedan, pero visible para aquellos que seremos arrebatados. ¿Notaron la diferencia? Repito, la palabra paducia para venida tiene que ver con aparición visible para todo el mundo, Pero la palabra arrebatamiento tiene que ver con venida, pero venida invisible para el que se queda y visible para aquellos que seremos arrebatados. De hecho, déjeme escribir aquí la palabra para arrebatamiento. Lápiz de manera, aquí déjeme ver. Algunos le escriben con Z, otros le escriben con D al final. Pero al final del día es lo mismo. Es lo mismo. Ok, estoy haciendo el cambio así porque quiero que ustedes lo vean. Ok, ahí lo tenemos. Por ejemplo, la palabra que Pablo usa específicamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 o del 13 al 17, cuando dice que seremos arrebatados, es la palabra griega arpazo, como ustedes la ven ahí en pantalla. Arpazo, mírenla ahí sombreada, que tiene que ver con tomar un arpón en la cultura griega y darle un arponazo a un pez y trasladarlo de su hábitat natural a una hábitat desconocida. Él es lo que Cristo va a hacer con la iglesia. Por eso es que la diferencia es que aunque en ambos casos involucra a Cristo, pero hay un caso que es la visible, paducia, que no tiene que ver con la iglesia. Y la que tiene que ver con la iglesia es la de arpazo, arrebatamiento, que viene siendo una venida donde Cristo va a trasladar a la iglesia. Y ahí es donde tiene el problema de Mateo 24, que cuando usted lee venida y cree que está hablando de la iglesia, ¿qué usted va a hacer? Todo lo que usted va a leer en Mateo 24, ¿cómo usted lo va a interpretar? ¿Cómo lo va a interpretar? Como arrebatamiento. Y si lo va a interpretar como arrebatamiento, ¿qué va a hacer? Siempre lo va a aplicar en eventos que van a tener lugar antes de la última semana. Ahora, reitero, no quiere decir esto que elementos de esos eventos narrados en Mateo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas 21, no quiere decir que elementos de esos eventos tengan su cumplimiento en este tiempo, para que no vaya a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que su cumplimiento pleno, su cumplimiento cabal, de acuerdo al cronograma profético de Dios, será en la última semana, para que no me confunda una cosa con la otra. Y hago nuevamente el señalamiento. Una cosa es, a mi hermana Darling, que formuló la pregunta, una cosa es hablar de los últimos días de la iglesia en la tierra y otra cosa es hablar de los últimos días de la humanidad o el globo terráqueo, que son cosas muy diferentes. ¿Alguien más? Le estoy dedicando mucho tiempo a la apologética porque es la materia que tiene un mayor contenido. ¿Alguien más? No, todo bien. Ok.
Entonces, ya estamos claros por qué delimitamos el tema de esa manera. Ya estamos claros, explicamos lo de la última semana, ya estamos claros. Ahora, en ese mismo orden, pasemos a la delimitación de la parte geográfica. Estoy todavía en apologética. ¿Qué es delimitar? Señores, delimitar no es más que poner un límite. Así como lo hicimos con el tema, usted en apologética tiene que de manera geográfica colocar un límite. Me explico. Cuando hablo de manera geográfica, estoy hablando del lugar. ¿Por qué el lugar? Porque en el lugar usted tiene que tomar una serie de elementos a considerar. Por ejemplo, suponiendo que usted vaya a defender el tema general de que la iglesia pasará por la gran tribulación y bajo la delimitación del tema de que la iglesia se va antes de los eventos de la última semana y que usted lo vaya a defender, por ejemplo, en Estados Unidos, ese tema. Usted tiene que delimitar geográficamente. ¿Por qué? Porque la geografía no es más que tomar en cuenta el país y dentro del país tomar en cuenta la región. Porque ustedes sabrán, por ejemplo, en Estados Unidos, que los estados, ok, hay leyes, pero cada estado tiene sus propias leyes. Imagínense, por ejemplo, por un segundo, que usted vaya a presentar el tema en Estados Unidos, un estado que tiene una ley X, y usted en la apologética está hablando de manera inconsciente en contra de la ley de ese estado, porque no se percató de delimitar que usted va a presentar ese tema, por ejemplo, en el estado de Boston, para poner una comparación, o tal vez en el estado de Nueva York, o Long Island. Por eso es importante. O vamos a hablar de San Pedro de Macorís. ¿Alguien? Hablemos de San Pedro de Macorís. Qué bajón. ¿Qué pasa? No es lo mismo usar un término que es propio, por ejemplo, de la parte del Cibao, que un término que será propio de San Pedro. Voy a usar un término que es propio de San Pedro. Los cocolos, por ejemplo, ¿es un término propio de San Pedro? ¿Alguien me puede decir qué se entiende por cocolo allá en San Pedro? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Alguien que tenga la idea? ¿Qué se entiende por los cocolos? Ok, Francisco. Personas que procedieron de islas hacia aquí a San Pedro. Ok. Sin embargo, si usted va a Santiago y usted dice, no, porque ustedes los cocolos, es muy probable que no lo van a entender. Francisco. Sí, lo que pasa es, profe, para los años 90 y pico, Santo Domingo, o sea, la isla en general, pero aquí en San Pedro estaban gobernando los ingenios, y los ingenios, quienes operaban los ingenios eran los llamados ingleses, por eso es que le llaman los cocolos. Entonces los ingleses, al venir al país y tomar posesión, entonces le llaman los cocolos. Mayormente es por eso, por los ingleses. La mayoría eran cocolos de esa isla. Ok, gracias Francisco por ese dato. ¿Ven lo importante de tomar en cuenta la delimitación geográfica, que no es más ubicar el lugar? Porque usted no puede emplear términos, por ejemplo, que son propios de Santiago. Ustedes saben que en nuestro país, por el asunto de cómo están divididas las regiones, hay términos que son propios de cada región. De ahí es la importancia de delimitar de manera geográfica la apologética. Saber el lugar. En ese mismo orden, ya que hablé de delimitar el lugar, ¿por qué no? Hay que delimitar los oyentes. Y esto es importante, porque en el caso de delimitar geográficamente, lo que tomamos es en cuenta la cultura, los términos que son propios o la identidad propia del lugar o la región o el país donde vamos a presentar la defensa. Pero cuando hablo de delimitar los oyentes, me refiero básicamente a saber el tipo de oyente que le vamos a presentar la defensa o el tema. Me explico. No es lo mismo usted presentar el tema de la tribulación o de la iglesia, si pasará por la tribulación, presentarlo en una escuela dominical o una iglesia local, que presentarlo, por ejemplo, en un seminario, en un instituto,
o tal vez presentarlo frente a maestros, frente a teólogos, o tal vez frente a una tertulia teológica. De hecho, tampoco lo mismo, por ejemplo, que usted tenga un espacio y a través, por ejemplo, de Zoom, que hayan personas de diferentes países conectados, no es lo mismo. Por eso hay que tomar en cuenta a los oyentes, y en ese sentido, entonces manejamos el nivel intelectual, profesional de cada oyente. Suponiendo que usted le inviten, vamos a suponer, a un grupo a presentar un tema a un grupo de personas que son teólogos de profesión. Hay doctores en divinidad, doctores en teología, bueno, PhD, y usted prepara su contenido, pero no usa los términos apropiados. ¿Sabe qué va a pasar? Que aunque usted tenga un buen contenido, pero el hecho de no usar los términos apropiados le resta. Por eso hay algo que se llama la jerga profesional. Es decir, que cada profesión tiene su jerga, o tiene su léxico, o tiene su vocabulario. También en la enseñanza, dependiendo del escenario, también tiene su lenguaje, tiene su vocabulario. Me explico. No es lo mismo que yo esté en una iglesia local, a los hermanos de la iglesia, enseñándoles sobre la última semana de Daniel, que yo esté frente a un escenario donde estoy, por ejemplo, enseñándole a los estudiantes. No es lo mismo. Yo me veo obligado a usar el vocabulario adecuado, términos teológicos, términos de la ocasión. Por eso es que estamos hablando de delimitar a los oyentes. En ese mismo orden ya hablamos del tema general. 2, delimitar el tema. 3, delimitación geográfica. Ya hablamos de delimitar los oyentes. 5, importante esto, delimitar el tiempo. En este caso, mis hermanos, cuando yo hablo de delimitar el tiempo, no estoy hablando del tiempo que usted va a durar predicando o enseñando o defendiendo el tema. No me refiero a eso. En apologética, cuando hablo de delimitar el tiempo, me estoy refiriendo a saber cuáles serían los pasajes dentro del cronograma profético que usted va a utilizar. Me explico. Permítame retomar lo que decía al inicio con la delimitación del tema. Como delimitamos el tema en base de que la iglesia no va a pasar por los eventos de la última semana, ¿qué significa esto? Que los pasajes que voy a utilizar estarían dentro del tiempo comprendido desde el establecimiento de la iglesia hasta el momento cuando la iglesia será arrebatada. Me voy un poco más. Puedo usar el pasaje del Antiguo Testamento, no importa el libro, como el caso de Daniel, siempre y cuando estén dentro del tiempo delimitado. Les reitero, la delimitación del tiempo estaría acorde, en cierto modo, con la misma delimitación del tema. Como ya lo delimitamos, que vamos a estar hablando básicamente de que la iglesia no va a pasar por los eventos de las últimas semanas, entonces debería enfocarme en esos versículos que hablan de que la iglesia se va antes de los eventos narrados en la última semana. Ahora, no es que no puedo tocar un pasaje que tenga que ver con los eventos que van a pasar en esa última semana. Lo puedo usar simplemente para un tipo de aclarando. ¿Por qué digo aclarando? Porque ustedes sabrán que manejamos pasajes paralelos. Se puede dar el caso, usted esté manejando un pasaje, por ejemplo, hablemos de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Déjenme buscarlo rápido para ponerlo en pantalla, para que usted tenga una idea a lo que me estoy refiriendo. Como ya hice mención de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 17, me voy a limitar entonces en Segunda de Tesalonicenses. Fíjese lo importante de este pasaje. Déjeme, ok, lo voy a copiar desde el versículo 7, lo voy a colocar.
para que tengamos una idea a lo que me estoy refiriendo. Ya estoy en ello. Yo no lo escuché. Y fue ¿Quién es el Carlito que hermano puso el Héctor? tema. Él preguntó que si Adán tenía ombligo. Aleluya. Una pregunta interesante esa. Pero que ya tengo el pasaje en Q. Ok, aquí voy con el pasaje en pantalla. Me refiero a, dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor. Venida, ojo con esto, ahí venida no tiene que ver con arrebatamiento. Ahí la palabra venida es la palabra griega parousia, que es la misma de Mateo 24, para que no vaya a malinterpretarlo. Por eso es importante tomar en cuenta el contexto gramatical, que no es más que tomar en cuenta el idioma o los términos en su idioma original, en este caso el griego. Entonces dice, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermano, luego dice, que no lo dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pero voy a avanzar a la parte que me interesa, y es que habla del hombre de iniquidad. Luego dice, el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué toco este pasaje? Porque imagínense que usted esté hablando de Mateo 24 y esté hablando, por ejemplo, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 o capítulo 4, debo decir, del versículo 13 hasta el 17, puede tocar ese pasaje, aunque ese pasaje tiene elementos que se van a cumplir en la última semana de Daniel, pero como un pasaje paralelo en el sentido que te permite tener una aplicación más amplia de Mateo 24 y de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 17, a eso me refiero. Pero, reitero, el tiempo se va a establecer de acuerdo a la delimitación del tema. Y ya que hablé del tiempo, permítame ahí enlazar los versículos, la delimitación de los versículos. ¿Qué va a pasar? Que una vez que delimito mi tiempo, basado en la delimitación del tema, entonces asimismo los versículos estarán delimitados de acuerdo al tiempo. Me explico. Y permítame tomar como referencia Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo. Apocalipsis capítulo 12 no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, aunque habla de la mujer y demás de Israel. ¿Qué significa esto? Que a menos, como dice mención, que sea para cierto aclarando, no debería tocar no solamente Apocalipsis 12, sino ningún pasaje, aunque hable de la tribulación, aunque hable de la gran tribulación, ningún pasaje que no tenga nada que ver con el hecho de que la iglesia será arrebatada antes de los eventos narrados en la semana 70. Por eso es que hago una depuración de los versículos. Ok, busco todos los versículos que hablen de arrebatamiento, que hablen de venida, que hablen de la iglesia, pero lo depuro en virtud de la delimitación del tiempo. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Mi hermana Ingrid Altagracia, ¿alguna duda? Gloria al Señor. Estamos arribando a la parte final. Pero sigo con, ya delimitamos los versículos. Ahora el propósito. ¿Ustedes recuerdan cuando hablé del propósito de la homilética? Es lo mismo en apologética. El propósito es lo que se quiere lograr. ¿Cuál es la ventaja en apologética? A diferencia de la homilética, que la apologética, mi propósito, tiene que ver con la delimitación del tema, ¿cierto? Retomo. Delimitamos el tema general diciendo que íbamos a basarnos en el hecho de que la iglesia no pasaría los eventos de la última semana de Daniel. Eso significa que mi propósito sería
demostrar que la iglesia se irá antes. Eso quiere decir que toda la información, todo el contenido que voy a presentarle en mi apologética o en mi defensa será para demostrar que la iglesia no estará cuando inicien los eventos, tanto de la tribulación como de la gran tribulación. Ya en la parte de los argumentos, ya yo la mencioné al principio, cuando hablé de las corrientes, de que algunas corrientes, que hay una corriente que entiende de que la iglesia se va antes de la tribulación, la otra que se va en medio, otra que se va después de la tribulación y la otra que tiene que ver con el milenio. En fin, fue lo que vimos hoy en el marco de los peldaños de la apologética. Si tienen alguna duda, para de manera rápida tocar los dos pilares que me quedan de la homilética, si tienen alguna duda, algún aporte con relación a los temas tratados de la apologética, me lo hace saber. ¿Tiene alguna duda? ¿Algún aporte? Gloria al Señor. Dicen por ahí, están entendiendo. Todo está claro. ¿Qué es dado que nuestro hermano Ramón Robles nos dijo? Todo está claro, pastor. Pastor. Entonces, dígame. A lo último, sería bueno, no sé, la postura de cada, no sé, porque mientras usted está hablando, yo tengo mi postura. Y tú me entiendes, y tengo pasaje bíblico. No sé si usted va a hablar de cuál es tu postura en cuanto al tema que estamos tratando. Si la iglesia se va antes, si se va después, etcétera, etcétera. No sé si te va a tocar eso. Mi hermano, el detalle es que esta es una clase, no es un debate. Ahora, si fuera un debate, o como se le suele llamar una tertulia, ok, se haría. Pero esta es una clase donde estamos desarrollando y lo que estamos haciendo es que tomamos el tema de la tribulación porque el grupo de los lunes lo está trabajando. Ahora, yo le invito que para el grupo de los lunes, que es presencial, el día que ellos vayan a presentar su tesis, que van a presentar una tesis, una defensa acabada con su antitesis sobre el tema que estamos aquí mencionando, entonces usted ahí puede, cuando se abre el espacio, abordarlo, preguntar y establecer su punto de vista. Pero aquí, mi hermano, lamentablemente el espacio y el escenario no nos permite entrar en ese tipo de debate. ¿Alguien más? Dice mi hermana Guadalupe, todo está bien explicado. Bendiciones, hermana Guadalupe. Todo muy bien, todo muy bien. Dios bendiga a Vladimir. Ok, si no hay una duda, yo quiero para dejar en la mesa por cerrado lo que sería la parte de los peldaños, pilares de la hermenéutica. Recuerden que con relación a la hermenéutica, yo hablé ya del tema. ¿Recuerdan eso? Dios bendiga a Digna. Gracias, mi hermana. Yo hablé ya del tema con relación a la homilética. ¿Lo recuerdan? También hablé del título. ¿Recuerdan eso? Y expliqué que usted, el tema general en una campaña es cuando le ponen un tema por 4 o 5 días y a usted lo invitan. ¿Qué usted hace? Usted dice, bueno, está bien, me invitaron para hablar de la iglesia, de que se va antes de la tribulación, pero yo me voy a basar, por ejemplo, en Mateo 3 y voy a hablar de tal cosa. Simplemente el título se convierte en un subtema delimitado. Eso es lo que uno hace. Ahora, no todos los predicadores saben manejar esto de predicar basado en un título. No todos los predicadores. Por eso que usted nota que hay predicadores que le dan un tema de una campaña y no lo saben delimitar, no lo saben dividir. Por ejemplo, si usted me invita a mí a una campaña de 3 días y me da un tema general, ¿sabe qué yo voy a hacer? Cada noche voy a hablar de un elemento o de una parte del tema. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a tu hermana Virtudes. Dice que anoten sus inquietudes y el lunes la socializamos, la debatimos. Aquellos hermanos que están presencial. Entonces decía
si usted me invita a mí a 3 noches, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dividir el tema. Por ejemplo, como ya hice mención tanto de la iglesia y la tribulación, ¿qué yo voy a hacer? Suponiendo que el tema general sea eso, por una noche yo voy a hablar si en verdad la iglesia se va antes de la gran tribulación, sería mi subtema. La segunda noche entonces hablaría si la iglesia se va o no se va a mitad de la tribulación, y la última noche entonces hablaría hablando que si la iglesia se va después de la tribulación, y abarcaría entonces, haría una conclusión, de manera que así trabajaría un tema. Eso es título, pero reitero, no todos los predicadores saben ponerle título. ¿Qué significa esto? Que cada noche, aunque la primera noche yo dé una introducción general del tema, pero en cada noche yo me voy a basar en el título que ya le coloqué por noche. Ahora bien, ya tengo en homilética mi tema, tengo mi título. De hecho, algunas personas que me han estudiado predicar saben que yo he dicho, voy a hablar bajo el tema tal y bajo el título tal. Eso es lo que hago, delimitar. Ya tenemos entonces la delimitación de los oyentes es relativo a la delimitación de los oyentes en apologética, que de igual manera yo debo de saber el tipo de iglesia, el tipo de congregación que le voy a ministrar. Y cuando digo saber, no hablo de investigar sobre la vida personal de los hermanos o preguntar si hay algún problema en la iglesia. No me refiero a eso. Para mayor aclaración, cuando hablo de conocer los oyentes, me refiero, imagínense que usted lo inviten a una iglesia conservadora, totalmente conservadora, pero usted lo desconoce y de repente usted invita a una persona que canta de su iglesia y que tiene una mente bien amplia o una mente que no es conservadora y se aparece en esa iglesia con un tipo de vestimenta y demás. Entonces, por eso es que debemos conocer los oyentes. Esa es la razón fundamental, para que no afectemos la idiosincrasia de esa iglesia. Esa es la idea. Y aparte de, imagínense, por ejemplo, que es el caso opuesto, de que usted sea conservador y lo inviten a una iglesia que no sea conservadora. Y con eso no estoy diciendo que usted cambie su postura. No me refiero a eso. Y que usted cambie, o como dicen algunos, que cambie el mensaje. No hablo de estilo y contenido. Hablo de forma. No del fondo, no de la forma. O no del fondo, hablo de la forma, debo decir. Me explico. Mire, yo aquí estoy con un teacher, por ejemplo. ¿Por qué? No estoy en un estudio habilitado para la ocasión. Simplemente es un estudio improvisado que estoy utilizando. Entonces no tengo aire aquí acondicionado. Pero imagínense que yo tengo otro escenario. No puedo ir con un teacher a predicar e enseñar. Porque hay un asunto que se llama protocolo. Algo protocolar. Por ejemplo, cuando usted va a una graduación, ¿sabe qué hacen muchas personas? Lo que organizan la graduación es la invitación. Colocan el tipo de vestimenta y el color de la vestimenta, porque es algo protocolar, y cada evento, cada acto tiene su protocolo, y hay evangelistas y predicadores que eso no lo toman en cuenta. Por eso que hablo de conocer los oyentes. Reitero, no tiene nada que ver con usted preguntarle al que lo invita, ¿cómo es la gente? ¿Cómo habla la gente? ¿Hay problemas? No tiene nada que ver con eso, sino conocer cómo es el estilo de la iglesia, su idiosincrasia, su ideología, para que usted no tenga inconveniente. Imagínense, yo he conocido casos de personas que cuando lo invitan a predicar, el que lo invita tiene que ir corriendo y le dice, mi hermano, mira, escúchame, para mí esto que tú tienes no es ningún problema, pero tú sabes que la iglesia tiene su punto de vista, por favor, ya tú sabes. Y tiene el invitado que entra al vehículo y usted sabe lo que tiene que hacer. Por eso que hay que tomar en cuenta los oyentes. Aparte de ese punto, también por el nivel teológico de los oyentes. Imagínense, y no lo hago de manera despectiva, pero es una realidad que el predicador debe tomar en cuenta. Imagínense que usted lo invita a un campo remoto, un campo que tal vez apenas llegó recientemente la energía eléctrica, y usted vaya con todos esos términos teológicos
hablando de raíces etimológicas, y cuando usted entre, lo primero que usted diga, Baruch Hashem Adonai, que te salude, hermano, la gente se va a quedar en el limbo. Por eso es que como conozco los oyentes, yo no voy a agarrar y voy a decir como habitualmente en mi saludo. Yo siempre, en las grabaciones que subo, los videos, generalmente yo digo Baruch Hashem Adonai, que en hebreo significa bendito sea el nombre del Señor. O tampoco, no voy a ir a un campo donde no es el nivel a decirle Teos Eloquio, que en griego sería Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque tengo que adaptar el vocabulario al nivel académico de mis oyentes para que el mensaje le llegue. De hecho, hablando rápido de mensaje y codificación de emisor y receptor, se enseña en gramática que el emisor debe utilizar los códigos o canales adecuados para que al receptor le llegue el mensaje. Y eso mismo tiene que asumir el predicador. Tiene que tomar en cuenta a sus oyentes. Por último, para cerrar ya con los pilares de la homilética, por último, la delimitación de los versículos. Pasa lo mismo que pasa con apologética. Oiga, no es que usted, como hay casos, hay predicadores, que todos los versículos que le llegan a la mente lo dicen en una prédica. No. Los versículos tenemos que delimitarlos. Y nuestra delimitación de los versículos está sujeto básicamente en la predicación a dos elementos. Número uno, al propósito, es decir, qué es lo que quiero lograr con la prédica. Número dos, tiene que ver con la delimitación del tema o el título de la predicación. No sé si te has notado que hay predicadores que navegan la Biblia entera. Empiezan desde Génesis hasta Apocalipsis, y no es el punto. El punto es únicamente tomar los versículos que me ayuden a lograr la meta o el propósito de esa prédica o de esa enseñanza o de ese estudio. Bueno, vamos a poner un ejemplo vivido esta noche. Ustedes notaron donde yo hice selección de versículos que tienen que ver con el tema que delimité y traté en el tema general en apologética. Notaron que no hice mención de ningún versículo, de ningún pasaje, de ningún libro de la Biblia que no tuviera relación con mi tema general y dos, con mi tema delimitado. ¿Lo notaron? ¿Lo notaron eso? Eso mismo se hace en la predicación. Te tiene que procesar. Y quiero cerrar este punto con lo siguiente, porque ya estamos arribando a la parte final, con lo siguiente. Hay un coro muy famoso entre los pentecostales que dice, apodérate de todo mi ser. No sé si usted lo ha cantado alguna vez. Yo no lo he cantado porque de eso no canto, y aparte que no canto, ese coro es antibíblico, antiteológico. Pero de todo modo no canta tampoco. Ahora bien, analice lo que el coro dice. Apodérate de todo mi ser. Fíjese, el Espíritu Santo, primero, no se apodera de todo nuestro ser. No, porque Él habita en nuestro espíritu. Y Él no puede, el Espíritu Santo, estar en contacto con nuestra alma en nuestra condición actual y tampoco, dos, con nuestro cuerpo físico. Sino que el Espíritu Santo desde nuestro espíritu le da ciertas órdenes o le da órdenes a nuestra alma y nuestra alma a nuestro cuerpo. Esa es la cadena de cómo el Espíritu de Dios se comunica con nuestra alma. Entonces no puede apoderarse de todo nuestro ser, porque nuestra alma en ese estado pecaminoso, hasta que no sea transformada, y también nuestro cuerpo, el Espíritu Santo no puede estar en contacto directo con nuestra alma y tampoco con nuestro cuerpo. Tomo el codo. Aparte de cuando el Espíritu Santo se está comunicando con nuestro espíritu para comunicarse a través de nuestro espíritu con nuestra alma, tampoco nuestro espíritu pierde el control de sí mismo. Me explico. Fue como el caso una vez de un hermano que estaba danzando. Perdió el balance, recuerdo como ahora. Y cuando perdió el balance,
fue a una columna, tin, tin, tan, se partió el hermano. Tuvimos que coger para el médico a coserlo. Y el hermano sabe que se dio. Es decir, él no perdió sus facultades. Porque ese es el punto. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en alguien, usted sabe que está danzando. Usted sabe que está hablando lengua. Usted sabe que pisó a un hermano que le queda al lado. Usted sabe que le dio un codazo a un hermano. Usted sabe que se dio con la silla. Porque usted no pierde las facultades. Por eso es que ese codo apodérate es un codo que en cierto modo tiene que ver con demonología. Porque sí, cuando una entidad demoníaca se manifiesta en una vida que no tiene a Cristo, entonces sí se apodera de esa persona. Y dentro de ese apoderamiento hay dos etapas. Hay una etapa donde el poseído pierde control de sí mismo. Por eso es que usted va a notar que hay muchas personas, cuando se le manifiesta una entidad, cuando termina la posesión, no sabe lo que pasó. Pero hay otra etapa de esa posesión, es cuando la persona todavía está consciente de lo que está pasando. Pero volviendo al Espíritu Santo, ¿qué significa esto? Que usted como predicador, que ahí es el punto, usted como maestro, cuando está en un altar, ya sea un altar de una iglesia o una plataforma, ya sea Zoom, cualquier otra, ¿sabe qué? Cuando el Espíritu Santo le está trayendo la palabra, usted no pierde sus facultades mentales, intelectuales, usted sabe lo que está diciendo de parte de Dios. ¿Qué va a pasar? Que debe tener cuenta, porque muchas veces van a llegar ciertas informaciones a su mente que es normal. Es normal porque están ahí archivadas en su memoria a largo plazo. Pero ¿qué va a pasar? Que como usted no pierde sus facultades mentales, emocionales, intelectuales, cuando está siendo usado por el Espíritu Santo, usted está consciente que en base a su propósito de esa prédica enseñanza, cuáles eran las informaciones que humanamente están llegando a su mente, debe utilizar y cuáles no, y así depurarla. Concluyo el comentario diciendo lo siguiente. A mí me ha pasado. Yo he estado predicando, enseñando, y de repente tengo que decir en medio de la prédica, permítame decir esto de esta manera para que no me malinterpreten. ¿Por qué? Porque en medio de la prédica, el Espíritu Santo me trae la enseñanza de una forma, usando cierto vocabulario, porque sabe que lo voy a entender, lo voy a asimilar, pero yo entiendo que a los oyentes que le estoy hablando, si uso el mismo vocabulario, la misma palabra con las cuales se me fue revelada la enseñanza en el momento real, ellos no van a entender. Entonces lo que hago es que aterrizo. Me explico. Ustedes saben que el término, por ejemplo, viene del griego Hermes, que la cultura griega se le llamaba al dios que tomaba el mensaje de los dioses y se lo transmitía a los humanos en un lenguaje que ellos pudieran entenderlo. Así que de eso se trata, conocer a nuestros oyentes. Antes de cerrar esta sesión, mis hermanos, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, algún aporte, es un momento antes de cerrar. Amén, pastor. Un punto bien importante que usted estaba hablando de la apologética, sobre cuando uno como ministro, como predicador, que uno va a poner un tema, uno tiene que saber los pasajes bíblicos que van a apoyar ese tema. Y cuando usted hablaba, y yo dije, wow, porque mire, nosotros como predicadores, a veces usted siente escuchar a personas, y tú que has estudiado un poquito, no mucho, y tú ves personas que cogen un pasaje bíblico y por parte mencionan ese pasaje bíblico. ¿Tú cómo que te sientes? Porque no sabemos con qué público nosotros nos vamos a presentar, qué persona se va a sentar ahí. Y yo recuerdo, pastor, para ya cerrar, que hubo un profesor que en una ocasión me dijo una palabra concerniente a esto, que se relaciona. Y él decía que hay predicadores que son como un juego de pelota de béisbol. Y yo, ¿cómo así? Sí, que en el juego de béisbol se canta el himno nacional para comenzar y después en el juego entero más nunca se menciona. Que así mismo hay predicadores que cogen un pasaje bíblico, por ejemplo, de la fe, pero no te hablan más de la fe. Y nosotros tenemos que tener eso en cuenta en este punto bien importante. Amén. ¿Alguien más? Porque de mi parte ya yo
concluir, pero me gustaría si hay alguna duda, algún aporte, no me gustaría dejar duda en el aire. Gloria al Señor. Ok. Nuestra hermana Virtudes, no sé si está disponible para que nos diga que nos está bendiciendo a estar con nosotros en esta sesión. Hermana Virtudes, esta directora que siempre está ahí orquestando para que todas las cosas salgan bien, como debe de ser. No sé si está ahí disponible. Ok, mis hermanos, ¿alguien más tiene alguna duda, algún comentario para que cerremos? Ya vamos a la parte final. Dios bendiga a Facela y mi hermana. Gloria al Señor. Todo claro, maestro, todo claro. Ah, mi hermano Eduardo. Qué bien. Bueno, mis hermanos, lamentable, pero obligatorio. Llegamos a la parte final. Estamos en la parte de la despedida. Yo espero en el Señor no haberle complicado la vida y lamentablemente quisiéramos que el debate sea más amplio, pero ustedes saben que la estructura de esta clase es para impartir una materia y la materia tiene un contenido que tenemos que agotarlo. Así que a los hermanos que estén interesados en defender cierta postura, como le indicaba mi hermano Héctor, los hermanos del grupo de los lunes van a preparar una tesis y ya ustedes saben, ellos el último día de clase en la iglesia, la comunidad del santuario, pastoreada por nuestro reverendo, estimado y apreciado Rubén Ventura Taylor, ellos van a presentar la defensa. Usted aprovecha, se da una vueltecita, si no está en la sesión de los lunes, y cuando ellos concluyan, entonces ya ustedes saben, ahí empiezan los debates. Pues lamentablemente al grupo de los lunes que está con nosotros hoy, no podrán estar ya para la próxima sesión. Ahora, no sé si nuestra hermana Virtudes, el que quiere integrarse, aunque claro está que ese contenido, exceptuando el de hoy, no le va a valer, pero sí le va a beneficiar, que va a ampliar su conocimiento. Gloria al Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya estoy en la parte de despedida, bendiciones. Amén, Dios bendiga, pastor. Buenas noches, pastor. Amén, espérense, no podemos despedirnos. Vamos a escuchar a nuestra directora. Momento. Sí. Buenas noches, pastor y demás estudiantes. Según como ellos consideren, si piensan que es importante, entonces conectarse los martes, yo no tendría ningún inconveniente, pastor. Ya escucharon a nuestra directora. Pues Dios le bendiga, ya escucharon. Yo voy a compartir el link siempre todos los martes, pero reitero, ustedes saben que hoy, el contenido de hoy sí es válido con relación al contenido que debimos trabajar ayer, pero en lo adelante ya ustedes saben que sí te va a ser bendecido, van a poder hacer su aporte, pero no le va a valer para la demás materia. Hago la aclarando porque puede ser que le digan, bueno, pero yo tomé virtual la materia, por ejemplo, historia de la iglesia. No, solamente válida la clase para los lunes, la de hoy. Así que bendiciones. Dios le bendiga.